¿Qué demonios está pasando por la mente del Papa Francisco? ¿Y por qué sus recientes decisiones respecto a las armas nucleares están asustando a todo el mundo? El mensaje del Papa, leído por el arzobispo Gallagher en la primera reunión en Viena de los Estados miembros del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, dice lo siguiente. Es inmoral el uso de las armas nucleares, pero también lo es su mera posesión. Es engañoso y contraproducente pensar que la seguridad y la paz de algunos esté desconectada de la seguridad y la paz de otros. En apariencia, la Santa Sede no tiene dudas al respecto. Un mundo libre de armas nucleares y una responsabilidad costosa y peligrosa es necesario y posible. Su uso, pero también su mera posesión, es inmoral y debería ser condenado. Mientras continúa el conflicto en Ucrania, situación que ha hecho resurgir el temor a la amenaza atómica, el Papa vuelve a reiterar la urgencia de desarme, un objetivo exigente y clarividente, especialmente en un momento en que la humanidad se encuentra en una encrucijada, así como la necesidad de respetar los acuerdos internacionales. Estos acuerdos no son una forma de debilidad, sino fuentes de fortaleza y de compromiso con las buenas personas del mundo. El sumo pontífice hace su doble llamamiento en un mensaje dirigido al embajador Alexander Ment, presidente de la primera reunión de los Estados miembros del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que se lleva a cabo desde hoy hasta el 23 de junio en Viena. El mensaje del Papa fue leído en la apertura de los trabajos por Monseñor Paul Richard Gallagher, secretario vaticano para las relaciones con los Estados. En dicho documento, Francisco destaca firmemente que la situación se ha derrumbado en una comparación con lo que sucedía hace 5 años, cuando se convocó la conferencia diplomática para negociar el tratado, y escribe: el mundo parece estar en una encrucijada. La valiente visión de este instrumento jurídico, fuertemente inspirado por argumentos éticos y morales, parece cada vez más actual. No obstante, en el contexto actual, hablar de desarme o apoyarlo puede parecer paradójico. Ya más adelante veremos por qué. No debemos pasar por alto los peligros de los enfoques miopes de la seguridad nacional e internacional y los riesgos de proliferación. El precio del incumplimiento se paga inevitablemente con el número de vidas inocentes y se mide en términos de desgracias y destrucción. Reiterado con fuerza por el Papa, fue el de silenciar todas las armas y eliminar las causas de los conflictos mediante recurso incansable a la negociación. Los que hacen la guerra se olvidan de la humanidad, reafirmó el Papa a puño batiente, como lo hizo desde la ventana del Palacio Apostólico en el primer Angelus tras el estallido del conflicto en Ucrania. La paz es indivisible, y para ser verdaderamente justa y duradera, debe ser universal. Es un racionamiento engañoso y autodestructivo pensar que la seguridad y la paz de unos está desconectada de la seguridad y la paz colectivas de los demás. La pandemia de COVID-19 debería habernos dado una lección en este sentido, demostrando trágicamente que la seguridad de nuestro futuro depende de que se garantice la seguridad pacífica de los demás, porque si no se establece la paz, la seguridad y la estabilidad a nivel mundial no se disfrutarán en absoluto. Y entonces comenzaría la caída de la civilización global. Individual y colectivamente, somos responsables del bienestar presente y futuro de nuestros hermanos y hermanas. Francisco reiteró que no hay lugar para las armas nucleares y otras armas de destrucción masiva. Son una responsabilidad peligrosa y costosa, y las consecuencias humanitarias y medioambientales que se derivarían de cualquier uso de armas nucleares serían catastróficas con efectos devastadores, indiscriminados e irreprimibles, en el tiempo y en el espacio. Al mismo tiempo, y esto es sumamente importante, advierte el obispo de Roma que no se puede ignorar la precariedad que se deriva del simple mantenimiento de estas armas, el riesgo de accidentes, involuntarios o no, que podrían conducir a escenarios preocupantes. En este sentido, la energía nuclear bien puede definirse como un multiplicador de riesgos, y que no solo proporciona la ilusión de una especie de paz. En datos precisos, el Papa había manifestado una y otra vez su completo repudio hacia las armas nucleares y todo lo que representan. En sus declaraciones más recientes, el Papa Francisco dijo: tratar de defender y garantizar la estabilidad y la paz mediante una falsa sensación de seguridad y un equilibrio del terror, apoyado en una mentalidad de miedo y desconfianza, acaba, inevitablemente, por envenenar las relaciones entre los pueblos y obstaculizar cualquier forma posible de diálogo real. La posesión de armas atómicas, además, conduce fácilmente a la amenaza de su uso. Se convierte entonces en una especie de chantaje, dice el Papa, que debería repugnar a las conciencias de la humanidad, que todos cooperen para prohibir la guerra. Por ello, el Papa pide a todos, cada uno según su papel o condición, que cooperen sinceramente en el esfuerzo por desterrar de la mente de los hombres el miedo y la ansiosa anticipación de la guerra. Las responsabilidades es a nivel público, como Estados miembros de la misma familia de naciones, pero también a nivel personal, como individuos y miembros de la familia humana y como personas de buena voluntad. Una reflexión final del pontífice sobre los tratados de desarmes existentes, que son algo más que obligaciones legales. La adhesión y el cumplimiento de los acuerdos internacionales de desarme y del derecho internacional no es una forma de debilidad. Por el contrario, es una fuente de fuerza y responsabilidad, ya que aumenta la confianza y la estabilidad. Al concluir su mensaje, Francisco expresa su cercanía a los Hibakusha, los supervivientes de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, y a todas las víctimas de las pruebas de armas nucleares, y anima a los representantes de los estados, a las organizaciones internacionales y a la sociedad civil a promover una cultura de la vida y paz, basada en la dignidad de la persona humana,
y en la conciencia de que todos somos seres humanos y hermanas. La Iglesia Católica se compromete irrevocablemente a promover la paz entre los pueblos y las naciones, y a fomentar la educación a la paz en todas sus instituciones. El Papa Francisco ha anunciado esta mañana a sus fieles la puesta en marcha de un centro de extracción y otro de procesamiento de uranio, ambos muy cerca de la Basílica de San Pedro. Tenemos capacidad de enriquecer uranio al 80%. La Iglesia había demostrado su capacidad de enriquecer uranio hasta el 20%, el nivel necesario para alimentar el reactor de Ciudad Vaticano. No cabe duda que, si los expertos quieren, pueden elevar la fuerza de este mineral lo suficiente para desarrollar armas nucleares. Los expertos coinciden en señalar que es necesario un mínimo del 90% para fabricar armamento atómico, reforzado pues el programa de armamento nuclear. El Papa dijo en una colérica declaración: así estamos más protegidos frente a la barbarie y el creciente ateísmo que nos rodean. De 4 misiles nucleares previamente bendecidos que han dibujado en el cielo la frase «Sobre esta central edificaré mi iglesia», escrito en latín antiguo. Los fieles han aplaudido la exhibición, transmitiendo un entusiasmo que no se vivía desde la elección de Francisco el pasado mes de marzo. La comunidad internacional, en cambio, se ha mostrado preocupada por el creciente interés de la Iglesia por el armamento nuclear, aunque sus intenciones sean teóricamente compatibles con el mensaje de Cristo. ¿Cuál será el futuro que escogerá la Iglesia Católica? ¿Y por qué aparentemente se están armando para la guerra? Lo único que podemos asegurar con plena certeza, y sin temor a equivocarnos, es que si se desata una tercera guerra mundial con armamento nuclear, solo Dios podrá protegernos.